Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Bien, vamos a buscar ahí en el libro de Ageo. En el libro de Ageo, hermano, capítulo 1, versículos 6 y 9. Cuando lo tenga puede ponerse en pie. Ageo capítulo 1, versículo 6, dice así: Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, o vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 9: Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Padre, agradezco el tiempo que me permite de poder dirigirme a tu pueblo a través de tu palabra. Te pido que con reverencia podamos escuchar, Señor, tu voz, que podamos atesorarla, que nuestro espíritu, alma y cuerpo reciban los beneficios de estar expuestos a tu palabra de vida. Ayúdeme, dame la habilidad de la expresión, que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hoy quiero tratar un tema y es el siguiente: el camino de la codicia. El camino de la codicia. Cuando el pueblo de Judá, hermano, regresa de su cautividad, que duró 70 años por manos de los babilónicos y luego persas, y regresa a su tierra Judá, pues inmediatamente Zorobabel, gobernador en aquel tiempo, juntamente con todo el pueblo inicia la reconstrucción del templo. Se le lleva 2 años levantar solamente los cimientos. Posteriormente, hermano, producto de la oposición interna que había de vecinos, de los samaritanos, que por cierto eran enemigos de aquel tiempo, el trabajo se estanca por un aproximado de 16 años, hasta que un nuevo rey, hermano, persa, llamado Darío, da la orden una vez más que se reanude la construcción del templo. Sin embargo, a pesar de esa orden, el pueblo de Judá, hermano, ya no responde en reanudar la construcción. Al contrario, se habían enfocado precisamente en sí mismos, construyendo bellas casas, mientras que la casa de Dios se encontraba en ruina. Al ver esto, Jehová, el desenfoque que tenía el pueblo, hermano, y la prioridad del pueblo, que obviamente estaba desubicada, levanta a Ageo como un profeta y con un mensaje. Y aparte de hacerle ver que ya el tiempo ya era de levantar el templo, les hace una exhortación a considerar los resultados del camino que siguen. Ahí en Ageo 1, 5, 7, 2 veces se dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Y note que dice vuestros. Eso habla, hermano, de personas que obviamente han elegido no seguir el camino delineado por Dios, sino que han decidido hacer su propio Señor de sus vidas. Y ellos se encaminan donde ellos quieren, donde ellos desean, imponen sus propias decisiones. Por eso es que el Señor les dice: mediten pues, mediten bien en vuestros caminos. ¿Por qué el Señor les dice eso? Porque el andar en sus propios caminos lo llevó precisamente a la cautividad, hermano, ¿verdad? Lo llevó a la ruina, lo llevó a la burla, a la servidumbre. Pues estuvieron allí 70 años, ¿verdad?, en exilio por mano de los babilónicos. Allí en Jeremías 25:11, incluso el profeta anticipa esto, y tratándolos de persuadir a que vuelvan a su camino correcto, al camino correcto, mas ellos no responden. Y el profeta decía: toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Lamentablemente el pueblo no respondió y esa palabra se cumplió. ¿Producto de qué? De su mal proceder, de la insistencia de seguir sus propios caminos. Sin embargo, a pesar de haber experimentado, hermano, los resultados de seguir esos caminos personales, es decir, haber desobedecido a Dios,
Ellos como que no habían aprendido de la mala experiencia y seguían desobedeciendo, ya que aunque habían recibido ya la aprobación del rey persa de levantar el templo, aún ellos así no reaccionaban y se mostraban indiferentes y continuaban empeñados en hacer su santa y soberana voluntad, en seguir sus propios caminos, hermano. Y viene el Señor y empieza una vez más a tratar con ellos, ya de una forma más personal, y les toca donde creo que al mundo le duele, que es en la economía, hermano. Empieza el Señor a tocar esa área de lo económico, como producto, repito, de su mal proceder, de continuar en sus malos caminos. Por eso es que el Señor les dice: mediten bien sus caminos, si les ha traído buenos resultados. Obviamente que no. Y ahora veremos otro resultado, hermano, que ellos estaban recogiendo, pero que aún así ellos no entendían. Que Dios nos ayude. Y hoy veremos uno de esos caminos que eligieron y a dónde los estaba conduciendo. Y es el camino de la codicia, hermano. El camino de la codicia. Allí en Ageo 1 dice, fíjese bien, el camino de la codicia. Sembráis mucho. En Ageo 1:9 dice, buscad mucho. Y todavía sigue diciendo, y encerráis en casa. Fíjese, si usted nota, a la acción de sembrar y buscar, se le agrega la palabra mucho. Esto implica un amor desmedido por las cosas materiales, un apego desmedido para acumular para sí. Y esto lo vemos en esta frase de Ageo 1:9 que dice, y encerráis en casa. Es decir, acumulaban para ellos y para ellos, pero no se daban para la casa de Jehová. Y a esto se le llama codicia, hermano. A esto se le llama codicia. La codicia, llamada también avaricia, reemplaza la satisfacción eterna por la estimulación temporal. ¿Qué es lo que estaba pasando, hermano, con la gente de Judá? Ellos estaban sacrificando las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, por sus propios intereses. Estaban enfocados en sí mismos y no enfocados en los intereses del reino. Por eso es que en Ageo 1:9 termina el profeta diciendo, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Entonces ahí podemos darnos cuenta del camino de codicia que habían ellos, hermanos, habían elegido para sí mismos. Un camino donde solamente se enfocaban en sus necesidades, pero no estaban listos para responder al llamado del reino. Los resultados de ese camino codicioso no se hizo esperar, hermano. ¿Cuál era ese resultado? Bueno, si continuamos leyendo en Ageo 1:6, dice, sembráis mucho, pero ¿cuál es el resultado de esa codicia? Recogéis poco. Mire lo que es en Ageo 1:9. ¿Cómo inicia? Describiendo el camino de codicia que dice, buscáis mucho. Pero ¿cuál es el resultado de ese camino? Halláis poco. Y agrega, y yo lo disiparé en un soplo. Esta frase, hermano, implica no solo pobreza en resultado. Cuando habla de poco, habla de pobreza en resultado, pero también la otra frase que dice, y la disiparé en un soplo, habla de pérdidas inmediatas y repentinas. Por eso dice, lo disipo en un soplo. Algo repentino, ¿verdad? Algo repentino. Entonces, el camino de la codicia los estaba orillando, obviamente, a la pobreza y a la pérdida. Eso es lo que conlleva el camino de la codicia. Ahora,
En estos versículos, hermanos, aprendemos algo muy importante sobre la productividad de un creyente. Y quiero que por favor me escuche atentamente esto, ¿verdad? Los resultados de nuestro esfuerzo y aprovechamiento de oportunidades no depende de qué tanto hagas. Se lo voy a volver a decir. Los resultados de nuestro esfuerzo y el aprovechamiento de oportunidades no dependen de qué tanto hagas, al punto de transitar en el camino de la codicia, sino de que tanto priorices a Dios en tu vida. Porque de Él dependen los resultados. El hombre siembra, el hombre busca. Eso habla de trabajo. ¿Me escucha? Esto habla de un trabajo obviamente honrado, diligente, minucioso. No se quita eso. Pero el resultado no depende de ti. No depende de ti. Y ahí lo vemos claramente, que el resultado de ser productivo en lo que tú haces depende de quién. Depende de Dios. Por eso es que la escritura está llena de versículos que obviamente esto se convierte en algo doctrinal, no algo especulativo, sino algo doctrinal, y que obviamente es una ley del reino, es un código del reino, en el cual nuestra economía debe de regirse y debe de actuar en cuanto a ese código. ¿Qué dijo Jesucristo ahí en Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, tu vestido, tu comida, será añadido. Lo que para el mundo es la finalidad, que es conseguir cosas, para Dios es una simple y llana añadidura. ¿Me escuchó? Lo que para el hombre en el mundo, hermano, es una finalidad, porque el hombre se mata para hacer cosas en esta vida. Para el reino de Dios, eso con lo cual se mata el hombre para hacer cosas en la vida, Dios lo llama una añadidura. Y lo da Él, no nosotros. Y prioriza una vez más nuestra relación con Él. Buscadme primeramente a mí. Denme mi primer lugar. Y lo demás viene añadido. Para empezar. Luego dice, aún el mismo Cristo, en Juan 15:5, hablando sobre esos resultados, sobre la productividad de nuestro trabajo honroso. Dice esto, Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esto habla de productividad, muy contrario a aquellos que sembraban y recogían poco. Pero aquí vemos la diferencia, porque ellos estaban recogiendo mucho, porque obviamente estaban en la fuente de la bendición, que es Cristo. Por eso es que Él dice, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestra permanencia en Él nos hace ser productivos. Por eso la expresión, los resultados de nuestro esfuerzo y aprovechamiento de oportunidades no depende de qué tanto hagas, sino de lo que priorices a Dios en tu vida. El apóstol Pablo dijo también lo siguiente, allí en 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolo regó. ¿Verdad que ese es un trabajo? Pablo estaba sembrando, Apolos estaba regando, una forma figurada del evangelismo y del pastorado. ¿Me escucha? El evangelista siembra la semilla, el pastor cultiva la semilla. Aquí estamos en presencia de un evangelista y de un pastor, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento
Escuche, una vez más vemos que la productividad, el ser productivos no depende de nosotros. Soy llamado a trabajar, pero el ser productivo depende de Dios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ellos, repito, trabajaban, pero el resultado, ¿de quién dependía? De Dios. El apóstol Juan en su tercera carta dice, en el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, como que hay una proporcionalidad directa en cuanto a mi relación con Dios y en cuanto a aquello que yo hago. Si yo soy, hermano, una persona que anda en los caminos de Dios, Dios en un momento dado de mi vida va a bendecir el fruto de mi esfuerzo, el fruto de mi trabajo. Y aquí pues lo vemos delineado, ¿no? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces, ese es el principio. El ser productivos en su trabajo se debe precisamente en mi relación con Dios. Que tanto yo lo priorizo a Él, eso garantizará que su esfuerzo sea productivo. De lo contrario, yo me expongo a recoger poco. Yo me expongo a perder lo que con el sudor me gané de una forma repentina e inmediata. Cosa que no queremos. Amén. Pero ese es el resultado del camino de la codicia. Yo no sé si me estoy dando a entender. La economía del reino es muy diferente en el mundo. En el mundo es como el asadón. Entre el que más trabaja, más va a tener. ¿Verdad? La economía del mundo así es. En la economía del reino es diferente. Entre más damos al reino, más nos garantiza Dios su bendición. Este es de locos, hermano. Y como repito, hay gente que no entiende estas cosas porque obviamente para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando no entendemos eso, eso revela tu condición actual. ¿Me escuchó? Bueno, ahora, cuando yo decido apartarme, hermano, de la fuente de la bendición y decidimos transitar por un camino de codicia, todo ese esfuerzo no traerá un resultado favorable como lo vemos en el pueblo de Judá. Ellos trabajaban mucho, buscaban mucho, pero recogían poco, ¿verdad? Recogían poco. Entonces, ¿cuál era el motivo de eso? Pues Jehová se lo dice: por cuanto mi casa está desierta, ¿verdad? Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Estaban desenfocados, su prioridad eran ellos mismos. Y por eso es que el Señor, hermano, estaba apretándoles una vez más. Yo digo, ¿qué necesidad tenemos que Dios nos apriete para entender algo, hermano? Si somos personas con raciocinio, que perfectamente sabemos y entendemos, ¿por qué esperamos que Dios nos apriete para cambiar actitudes, etcétera? Aprendamos a través de palabra, hermano. ¿Verdad? Que nada cuesta, pero bueno, que Dios nos ayude. Vamos a poner un ejemplo de esto. Aparte de Judá, hay un ejemplo bien interesante de esto que le acabo de dar, de los peligros de seguir el camino de la codicia. Fíjese que en la historia bíblica tenemos un ejemplo de Abraham y su sobrino Lot. Ellos habían prosperado de una forma maravillosa. Obviamente el sobrino había alcanzado la bendición por causa de su tío, que era un hombre temeroso de Jehová. De hecho, Jehová dice que era su amigo, hermano. Y ya para que Jehová llame amigo a un hombre, bueno, no logro yo captar mucho esto, que tanto, ¿verdad? Porque es muy impactante que Dios llame un amigo a un hombre. A ningún ángel ha llamado amigo, pero Abraham sí lo llamó amigo. Entonces este es un privilegio hermoso, hermano. ¿Hasta dónde podemos llegar en nuestra relación con Dios?
Es algo maravilloso. Bueno, yo quiero que vaya conmigo a Génesis 13, versículo 1, por favor, porque ahí tenemos una descripción breve de la calidad de amigo que era este hombre, ¿no? De lo que hacía y que lo hacía tan particular para con Dios. Bueno, Génesis 13, 1, 6 dice: subió pues Abraham a Egipto hacia el Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era como, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Abraham se le conoce, hermano, que donde quiera que iba, levantaba un altar. Donde quiera que se movía, él lo primero que hacía es levantar un altar. Eso habla de comunión, no temporal, una comunión, hermano, habitual, ¿verdad? Muy propia de él, constante con Dios, con Jehová. Y eso lo hacía ser especial para Dios. Y sigue diciendo en versículo 5: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en mismo lugar. Cuando ve Abraham esta bendición tan grande, hermanos, que no cabían donde estaban los dos, porque los dos habían prosperado, viene Abraham y le dice a Lot: necesito que te separes de mí. Necesito que te separes de mí, porque obviamente aquí ya no podemos estar juntos. Tanto yo como tú hemos sido bendecidos en extremo y necesitamos poner distancia, ¿verdad? ¿Dónde está eso? Veámoslo en el versículo 9, por favor. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes. Fíjese bien lo que le estabas pidiendo a Abraham. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Lamentablemente, escuche bien lo que le voy a decir, Lot no pudo entender que él era bendecido por causa de su tío, que todo lo que él había logrado era consecuencia de un hombre que temía y que amaba a Dios por sobre todas las cosas, y por lo tanto Lot había recibido parte de esa bendición. Y qué gran parte, hermano, porque dice que Lot era riquísimo también, ¿verdad? Entonces mire qué importante es estar pegado con gente temerosa de Dios. Qué importante es hacerse amigo de gente que teme a Dios. Qué importante es tener comunión con la luz y no con las tinieblas. ¿Quieres ser próspero y ser bendecido en esta tierra? Tenga mucho cuidado con los que se juntan. ¿Me escucha, hermano? Este es un principio, obviamente, del reino. Pero Lot no entendió esto. Lot no entendió esto. Y por lo tanto, hermano, se separa. Y él escoge, lamentablemente, un camino de codicia. Él se separa de la bendición de su tío y escoge un camino de codicia. ¿Por qué le digo yo esto? Por favor, Génesis 13, 10, 11, leámoslo. Dice así: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot, ¿qué hizo Lot? Escogió para sí, escuche esto, para sí. Escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿Qué pasó aquí con Lot? Bueno, Lot vio en aquella llanura una oportunidad de aumentar su ganancia. ¿Me escuchó? ¿Por qué? Porque dice que ese era un valle como era el valle del jardín del Edén, regado por ríos. Y donde hay ríos, pues agua fresca hay en garantía, y verde prado, ¿no?
Entonces se garantiza bebida y se garantiza pasto para el ganado, para el rebaño. Entonces cuando Lot vio esto, dijo: no, hombre, si yo me voy a esta llanura, yo me voy a hacer más rico. Ese es el camino de la codicia. Va pensando que en sí mismo, y no se puso a pensar que la bendición que él tenía era producto de la comunión que tenía con su tío Abraham. Él no se puso a pensar en eso. Él aceptó, ¿verdad?, lo que Abraham le dijo, en vez de decirte como le dijo, ¿verdad?, Eliseo a Elías, que le dijo: vive Jehová, que donde quiera que vaya yo voy contigo. Porque Eliseo sabía que Elías tenía una bendición. ¿Me escuchó? Eliseo sabía que Elías tenía una bendición, y por eso es que donde iba Elías se lo quería sacudir. Elías se lo quería sacudir. Yo me voy para acá, por favor andate. Yo me voy, por favor andate. Y ahí andaba Eliseo, y Eliseo no le fue y de hecho no lo sacó de encima, hermano. Usted ya conoce la historia. Pero aquí Lot fácilmente, hermano, fácilmente aceptó la sugerencia de su tío de apartarse, y se apartó sin poderse a poner en cuenta que su bendición dependía de su tío, de la relación que tenía Abraham con Jehová, y que estaba alcanzando esa bendición para él. Pero repito, el camino de la codicia lamentablemente nubla el buen juicio. Y cuando vio ese valle, pues él dijo: bueno, aquí yo me voy a hacer más rico, voy a ser más productivo, mis rebaños se van a producir mejor, mi ganado va a estar en sus mejores tiempos, ¿verdad? Y bueno, y aquí en esta tierra, dijo él, me haré más rico, ¿verdad? Produciré más. Ese era el propósito. Cuando vio esa llanura tan fértil, tan regada por río, aquí él dijo: aquí voy a producir más. Y él escogió ese camino. Ahora, él no solamente se apartaba de un hombre temeroso de Dios, hermano, sino que con aquella decisión, con ese camino codicioso, ¿sabe a qué lo estaban acercando? A gente sin temor de Dios, a gente pecadora, hermano. Ese es el camino de la codicia. Gente que no tiene temor de Dios, gente que solamente busca sus propios placeres y deleites. ¿Por qué le digo eso? Quiero que lea el versículo 12 y 13, por favor. Mire, se apartó de un hombre temeroso de Dios para ir a caer, para ir a convivir, para ir a tener comunión con gente pecadora, hermano. Dice en el versículo 12: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo su tienda ¿hasta dónde? Hasta Sodoma, hasta donde iba a ser la reventazón, hermano mío. Qué cosa. No, pero yo allí voy a ser productivo. Allí Dios me va a bendecir y yo voy a tener plata. Mire el engaño de la riqueza, ¿verdad? Y dice: y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma, ¿qué eran? Eran malos y pecadores. ¿Contra quién? Contra Jehová en gran manera. Se apartó de un hombre temeroso de Dios, cuya relación le estaba generando bendición. Se aparta y se acerca a personas sin temor de Dios, sin principios morales, etcétera, hermano. Y él está contento, feliz, porque dice: hoy hice un negocio fuera de serie. Hoy sí me haré rico. Hoy hice la mejor decisión y la mejor inversión de mi vida. Estoy en un lugar donde voy a ser productivo. Esta era la posición de él, hermano mío, sin ponerse a pensar en el precio,
en el resultado final de ese camino. ¿Cuál fue el resultado final del camino codicioso de Judá? Que recogían poco, que hallaban poco, que lo que encerraban en la casa, Jehová se los despachaba. O sea, no tenían productividad, porque ese es el camino al final de la codicia. Entonces, eso mismo les iba a pasar a Lot, hermano. Donde él pensó que iba a ser productivo, redundó en pérdidas para él. Quiero que vaya conmigo, por favor, allá al capítulo 14, versículo 1 y 2. Él estando en ese lugar, que obviamente estaba contaminado por gente mala, sin temor de Dios, no había gente que levantara altares a Jehová. Y vemos que Lot también como que nadó no contracorriente, sino que como tal parece, hermano, que se dejó llevar por la maldad de los hombres, ¿no? Y ya le voy a decir por qué. Pues estando allí, Sodoma y Gomorra se enfrentan, hermano, a reyes enemigos que querían invadirlos. Y ahí tenemos, ¿verdad? Precisamente eso, capítulo 14, 1 y 2. La invasión que tiene Sodoma y Gomorra. Dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorolomer, rey de Alam, y Tidal, rey de Goim, que nombres más terribles de pronunciar, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinad, rey de Adán, contra Semer, rey de Seboim, y contra rey de Bela, la cual es Sobar. Mire, hermano, aquí empezó la calamidad para Lot. Él pensó que ese camino que había escogido lo iba a hacer más productivo. Él obviamente iba a trabajar duro y él esperaba que la oportunidad que se le daba, la buena tierra, el agua, etcétera, lo iba a hacer producir más. Qué error más grave, hermano. Porque resulta que llega el enemigo y ¿sabe qué pasó con las posesiones de Lot? ¿Y sabe qué pasó con él? Él terminó perdiendo su libertad y todas las posesiones fueron capturadas por el adversario, hermano. Mire, ¿dónde está eso? Leamos versículos 11 y 12, por favor. Y tomaron toda la riqueza. ¿Quiénes tomaron toda la riqueza? Pues todos esos reyes meros raros ahí de esos nombres, ¿no? Y dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra. ¿Y dónde había puesto la tienda Lot? En Sodoma. Mire qué cosa más tremenda. Y dice ahí, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también. ¿A quién tomaron? A mí me parece esto maravilloso de cómo el Señor, cómo la palabra especifica cosas. Eso quiere decir que hay que ponerle mucho detalle y sentido a la palabra, porque quiere dejarnos una enseñanza. ¿Me escuchó? Ya se suponía, desde el momento que se llevan a los de Sodoma, pues uno ya dice, no, ahí va también en la colada Lot. Pero aquí el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, hermano, toma ese detalle de enfatizar qué pasó con Lot en ese momento. Y dice lo siguiente, versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y que tomaron también con Lot sus bienes y se fueron. Ahí empezó, hermano mío, la pérdida de este hombre. Sembráis mucho, recogéis poco. El camino de la codicia eso conlleva. Cuando el hombre, hermano, desprecia las cosas del espíritu y se desvive más por las cosas materiales, la bendición de Dios no va a estar sobre tus manos.
Y estoy hablando para el pueblo cristiano, porque repito, este código no es para el mundo, es para nosotros como iglesia de Dios. Esa es la forma de la economía del reino, hermano. Es Dios quien nos hace productivos, no nuestras oportunidades, no la tierra donde estamos, no el presidente que nos preside. Es Dios con nosotros. Ahora, cuando Abraham se da cuenta de eso, viene Abraham, equipa, hermano, a sus criados y van a ayudar a su sobrino. Y logran recuperar no solamente la vida de él, sino también sus propios bienes. Vamos a leerlo. Génesis 14, 16. Dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Usted puede decir: vaya, qué bueno, mire, hermano, no hay que hacer tanta bulla, hombre, ¿verdad? No hay que hacer tanta bulla. Al final del día, pues el hombre recibió lo que tenía, lo mantuvo, a pesar del susto que le dieron, pues gracias a Dios, mire, ahí está otra vez contento el hombre con todas sus bendiciones. Ahora, aquí hay algo que yo quiero que por favor le pongamos cuidado. Con esta experiencia que tuvo Lot, ya de entrada uno tenía que ya usar un poco el buen juicio y decir: bueno, si yo me quedo en esta tierra, aunque estoy ganando mucho, aunque tengo la oportunidad de ganar mucho, estoy viendo de que es un lugar inseguro. Estoy viendo que tarde o temprano esto que pasó me va a volver a suceder. Así que mejor me regreso con mi tío. Pero él no hizo eso. Él se quedó en Sodoma. Yo no sé si me está logrando captar lo que quiero dejar en su corazón. Este hombre estaba viendo la inseguridad de la tierra que él consideraba fuente de bendición. No lo consideró, sino que a pesar de la mala experiencia y mal sabor de boca, ese gran susto que se llevó, antes no lo mataron, antes no violaron a todas sus mujeres ahí, no a toda la gente, o perdió cosas. Ahí dice claramente que fue recuperado íntegramente todo eso. Pero desde ese momento ya yo hubiera quedado con aquella cosa, hermano, con aquel miedo, diciendo: no, huechos, este no es mi lugar. Este no es mi lugar. Muy regado puede ser esta tierra, muchos ríos puede tener, bonita la hierba, bonito el valle, pero este no es mi lugar, es muy inestable. Pero este hombre siguió empeñado en mantener su tienda en Sodoma. El codicioso está viendo, hermano, que Dios le está pasando facturas, que de alguna u otra forma Dios te está diciendo: tené cuidado por el camino de codicia en que vas, hombre. Estás haciendo mucho, ¿y cuáles son los resultados? Son pocos. Te estás muriendo, ¿y cuáles son los resultados? Son pocos. Vas a perder tu salud, ¿y cuáles van a ser los resultados? Van a ser pocos, porque después lo que tú ganes te va a servir para pagar la cuenta del doctor, que te va a poner una soga en el pescuezo. Y ahí se te va a ir todo lo que tú generaste con tu trabajo. ¿Sí o no? Va. Pero el hombre no entendió, como muchas veces no entendemos nosotros. Nos están pasando las cosas, Dios nos está exhortando: hijo, no andes por el camino de la codicia, no seas avariento, hombre. No solamente te preocupes por ti, soltá para el reino. Bueno, aquí ya tenemos varios días de estar hablando sobre esto. Pero ¿cuántos de nosotros ha despertado? Si yo lo veo sus caras y me doy cuenta que están dormidos algunos. ¿Qué están esperando? Un susto. Un susto están esperando. Y viene el susto, porque el susto viene. Pero aún en medio del susto todavía nos mantenemos apáticos y huraños.
Y decimos, no hombre, güey, está la situación bien tremenda, ¿cómo voy a estar dando yo? ¿Y usted para qué me den? Y muchas veces viene gente a nuestras congregaciones, hermano, esperando a ver qué reciben de las iglesias. No van con aquel enfoque de qué voy, Señor, a darte a ti. Aquí te presento mis dones, mis talentos, mis habilidades y los pongo en el servicio. No, la gente a veces va a la iglesia a ver qué busca, a ver qué rasca. Entonces ahí podemos darnos cuenta, hermano, que nuestras prioridades son completamente equivocadas, hombre. Y de repente vienen situaciones que vemos cómo el fruto del trabajo, hermano, se disipa por cosas que eventualmente suceden. Que de repente uno dice, bueno, yo no sé, de que de repente una enfermedad te avienta en la cama y total de que tanto que tú ahorraste, ¿verdad? Y de repente tenés que soltar todo lo que ahorraste. De repente sucede algo, ¿verdad? En alguna situación tuya, en posesiones, en terrenos, en casas, en vehículos. Y de repente se arruinan las cosas, vas a los mecánicos, vas a los albañiles y te dice esto y esto te cuesta. Y uno haciendo números dice, Padre eterno, yo va de recoger y amontonar y amontonar y amontonar. Y en un momentito vino un soplo, pues, y se disipó. ¿Sí o no, iglesia? Y a veces estamos pasando las cosas y no queremos entender. Mire, en Malaquías claramente dice, hermano, que debemos de probar a Dios con nuestros bienes, porque Él va a poner ¿qué? Protección, va a poner cercas. Lo vemos también en el caso de Job, hombre. Cuando el hombre se metía en comunión con Dios y oraba para que la comunión con Dios fuese estrecha, ¿verdad? Y oraba por sus hijos. ¿Qué hacía Jehová? Lo cercaba. Tanto así que el diablo dijo, ¿y cómo yo le voy a tocar sus bienes si tú lo tienes cercado? Si tú lo has bendecido, le dice. Pero ¿cómo es que habían logrado proteger lo suyo? ¿Cómo habían logrado mantener su productividad? Obvio, porque estaban en Dios. Porque eran personas que amaban a Dios, que seguían el camino de Dios. Y ese era un resultado de una productividad sana, donde el enemigo no viene, roba, destruye. Pero cuando no hay una productividad sana, es decir, tú acumulas en casa, como estaba pasando aquí, ¿no? Con los de Judá. Y mi relación con Dios está deteriorada. Es decir, mi templo está en ruinas. No hay una relación con Dios. Vivo solamente para mi trabajo. Vivo solamente para mis propios intereses. Obvio, yo estoy desprotegido a las cosas del mundo. Y ahí anda usted viendo, ¿verdad?, cómo está la economía a nivel mundial. Dios mío, tengo esta inversión. Padre, estos mercados están fluctuando. Padre mío, ¿qué voy a hacer con este pisto que tengo? Y usted en agüites. ¿Y cuándo se va a poner en agüites con Dios? En ponerse a cuentas con Dios. Que ahí se vive usted, ¿verdad?, para aprovechar oportunidades. Y que trabajo por aquí, trabajo por allá. Y que Dios. ¿Y dónde está Dios en toda la ecuación aquí? Y escuche, yo no estoy hablando de servicio, le estoy hablando de comunión íntima con Dios. Porque una cosa es servir y otra cosa es tener comunión con Jehová. Esto último es lo importante y lo que desata la bendición. Yo puedo servir, hermano mío, pero si no tengo una comunión íntima con Dios, de nada me sirve eso. ¿Cómo es su comunión con Jehová? ¿Cuánto tiempo usted invierte para Dios? Entonces, póngale sentido a esto, hermano. La economía mundial va a declive. Independientemente del hombre que surja y etcétera, hermano, la situación económica de este mundo va en declive, va en deterioro. Por eso es que debemos de tener nuestras finanzas en un lugar seguro, en las manos de Jehová, en las manos de Dios. Allí estaremos seguros. ¿Dónde dice el Señor que debemos de hacer riquezas? El Señor no habla de que hagamos riquezas aquí en esta tierra, perdóneme. Pero se nos exhorta a hacer riquezas, ¿a dónde? En los cielos. Y dice, porque en los cielos no hay ladrón que te robe, no hay que te quite. Pero en el mundo sí te pueden robar, sí te pueden quitar, porque el mundo pasa y su deseo, pero el que esté en las manos de Dios jamás será quitada de esa bendición.
Lot, hermano, estaba viendo que el lugar en que estaba era inseguro. No aprendió de esa experiencia, la mantuvo, se sostuvo allí en su camino de codicia y dijo: pues aquí me mantengo. Y él ya sabía que estaba expuesto a que otro rey viniese y se lo llevase y fuese realmente ya algo terrible. Pero él se mantuvo ahí. No aprendió de esa lección. ¿Qué pasó? Al final del día terminó efectivamente perdiendo todo. Mire, hermano, eso de ser necio es yuca. Eso no nos lleva a ningún final de bendición. Eso de ser testarudo más que una mula, más que una burra, eso no te lleva a feliz término, hombre. Mire, este hombre le había pasado eso, se mantuvo hasta que llegó un punto donde literal perdió todo lo que tenía. Perdió familia y hasta valores espirituales se fueron. Decadencia moral que se vino sobre toda su casa, hermano. Ese es el alto costo del camino de la codicia. Usted me puede decir de entrada: lo recuperó. Sí, porque Dios es un Dios de oportunidades. Pero cuando estamos nosotros reincidiendo, viene el Señor: no querés aprender. No querés aprender vos. Viene el Señor y empieza con otras medidas. ¿Por qué? Porque Dios, a quien ama, corrige y disciplina. Dios no te va a dejar allí sabiendo que vas por un mal camino, y si tú eres hijo te va a dejar a la deriva. No. Dios no es de esa clase de padres, hermano. Entonces, quiero que por favor busque conmigo Génesis 19:14. Mire lo que pasó. Su obstinación de caminar por ese camino de codicia que lo llevó a Sodoma, que dijo: pues allí voy a ser más productivo, allí yo voy a hacer producir ese ganado, ¿verdad? Se me va a multiplicar en cantidad porque hay agua, cantidad, hay frescos valles, verde pradera, etcétera. Aquí voy a ser muy productivo. Miren qué terminó. Miren quién terminó todo ese valle productivo. Ya lo tiene. Génesis 19:14. Aquí tenemos ya la desgracia de Lot. Y ya no hubo quien lo recuperara. ¿Me escuchó? Ya no hubo quien lo recuperara. Vamos a leer. Génesis 19:14-15 dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. ¿Qué les dijo lo único que tenía que llevar Lot? Bueno, ¿y qué pasó con gran cantidad de ganado? ¿Y qué pasó con las vacas? ¿Y qué pasó con el rebaño? Hermano, por Dios, fueron consumidos por fuego. Ese es el mundo en el cual usted se desvive. Ese es el mundo en el cual usted se desvive. Mal paga el diablo al que bien le sirve, hermano. Ese es el mundo en el cual usted se desvive. Usted va a terminar achicharrado. No es nada una chicharra crujiente con limón. El hombre, yo ya puedo ver la cara de Lot, porque Lot se fue yéndose a Sodoma porque dijo: no, hombre, si aquí yo me voy a hacer más rico, o sea, que hay plata. Aquí yo voy a levantar el ganado, y aquí esta gente, estos ganados van a poner cholos, todos gordos, hermosos, se van a reproducir, a decir: ya no, voy a ser más rico. Yo ya puedo ver la expresión de Lot cuando yo decir al ángel: mira, agarra a tu esposa y a tu hija y andate. Ni siquiera un tanatito de ropa se pudo llevar el hombre.
Y yo puedo casi ver la expresión de los, Dios mío, mis ganados. Dios mío, mis rebaños. ¿Qué van a pasar con mis rebaños? Date solo, le dijo. Solo tú, con tu mujer y tus hijas. Agarra camino con ellas y no te detengas en este camino. ¿Puede imaginarse usted, hermano, los pensamientos que venían en Lot cada vez que daba el paso, retirándose de aquel lugar que él llamaba la tierra del Edén, la tierra de la prosperidad, donde iba a cumplir sus sueños, donde se iba a realizar como ganadero? Hermano, en un soplo, en un abrir y cerrar de ojos, ese hombre se quedó sin nada. Ya casi puede escuchar, ¿verdad?, los lamentos cuando iba a agarrar, porque mire, hermano, para que el ángel lo haya agarrado a esta gente es porque había una renuencia de no caminar. Y ahí de que los ángeles lo iban jalando, porque qué difícil es despegarse de las cosas, ¿verdad? Que dice usted que cuestan. Y es cierto, cuestan. Pero el detalle es que el ser productivo no depende de usted ni depende de mí, depende de Dios. Y que mi seguridad de lo que yo produzco depende de Dios y no de mí. Y aquí lo vemos claramente. Pero mire, hermano, dejemos eso. Bueno, ¿qué dijo Job un día cuando se vio desnudo? Completamente ajeno a todo. Aquí tenemos la contraparte, ¿verdad? Desnudo vine a esta tierra y desnudo me voy. Esta es una verdad, hermano, que el hombre no debemos de olvidar. Usted puede llegar a tener muchas cosas en esta tierra, pero cuando se muera, eso va a ser, usted se va a ir sin nada de lo que tanto usted trabajó y se mató haciendo. Es una realidad de la vida. Y ahí donde todo el mundo llega a ser lo mismo, pobres, ricos, de todo color, ahí van a parar a la misma tumba, a la tierra donde fueron tomados. Ahí no hay clases sociales, ahí es pareja la vida, ahí es donde la vida se vuelve justa. Aquí hay injusticias. En la muerte es pareja. Se muere el rico, se muere el pobre, van al hoyo. Y el vivo al gozo. Entonces, hermano, qué tremendo lo que le estaba pasando a este hombre. Pero dejemos eso de las pérdidas materiales. Lo chistoso es que yo he oído expresiones cuando la gente les pasan los huracanes encima y todo eso. Y la gente dice, las cosas materiales se pueden hacer. En estos tiempos, hermano, en que vivimos, ese dicho ya no va. Y eso es mentira. Mire, yo lamento las pérdidas de estos hermanos nuestros en el norte y en España. Es que qué cosa más barbaridad. Verse, hermanos, sentados en el lodo sin nada. Gente llorando, decir, aquí dejé mis 40 años de vida. Y todavía hay gente que dice, lo material se vuelve a hacer. ¿Cómo no? Claro que se vuelve a hacer. Dígame usted cómo. ¿Que acaso uno dispone de doble vida pues para volverla a hacer de nuevo? No, hermano, eso es un mal dicho, porque no es así la cosa. Esa gente ya queda dañada y por vida, hombre. Sueños truncados. Pero esta es la vida, este es el mundo. La inseguridad del mundo, para que usted vea. Por eso le dice Dios, no se enfoque en las cosas del mundo, no haga riqueza en las cosas del mundo, no se me enfoque en eso, porque todo es inestable, todo pasa en este mundo. Así como puedes estar en este momento, sentirte rey del mundo, ¿verdad? El día de mañana te puedes sentir el rey de los pobres. Así es el mundo, hermano, de frágil. Pero dejemos lo material, lo que perdió aquí este hombre. También perdió familia, hermano. Mire el camino de la codicia, lo que hace.
Es de pérdida, hermano, es de pérdida. El codicioso va a terminar perdiendo no solamente cosas materiales, sino aquello que dice amar, lo va a terminar perdiendo. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Es lo que le digo. La mujer de Lot expresa perfectamente lo que Lot quizás sentía en su corazón, pero no lo expresaba. Pero la mujer que más expresiva sí lo hizo. Estaba siendo empujada por los ángeles, pero mira, inmediatamente volteó a ver atrás. ¿Por qué cree que volteó a ver atrás? Por todas las cosas que habían dejado, que estaban chamuscando, señores. Con ese puño de vacas, con ese puño de ovejas. Esas eran casas que quizás tenían. Hombre, ese hombre era millonario en ese lugar, era respetado en Sodoma, hermano. Dice que se sentaba a las puertas, toda una persona importante se sentaba a las puertas a discutir cosas políticas y sociales de la ciudad. Era un hombre respetado ahí. Había logrado un estatus social muy elevado, pero ¿de qué le sirvió? Terminó perdiéndolo todo en un santiamén. Perdió sus cosas y ahora pierde a su mujer. Mire lo que dice en el versículo, hermano, versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Ya había perdido a sus futuros yernos porque no quisieron caminar con él. Ahora pierde a su mujer. Hermano, yo he sido testigo de muchas personas que me vienen a quejar aquí, que dicen: hermano, yo perdí a mi esposa y mis hijos porque no les dediqué tiempo. Me esforcé tanto en hacerles una casa, me esforcé tanto en darles un título, pero no les di lo que necesitaban, que era yo. ¿Y sabe qué? Me dieron una patada, porque ya mi mujer ya no quiere saber nada de mí y mis hijos tampoco. Terminan perdiendo lo que ellos dicen amar. ¿Vale la pena la codicia, amado? ¿Verdad que no vale la pena? Esas personas que andan de sol a sol, hermano, y que y son proveedores, porque no se les quita eso, pero no hay atención para su mujer, no hay atención para sus hijos. Ay, está tan afanado y dice: no, yo soy proveedor, yo estoy cumpliendo mi trabajo. No, usted está cumpliendo parcialmente su trabajo. El que tiene mujer y hijos tiene que atender a su mujer y a sus hijos. El apóstol Pablo claramente dice que ya tiene mujer, dos cosas tiene, dos costos tiene un creyente: agradar a Dios y agradar a su pareja. No es cuestión de descuidar a la pareja con el afán de hacerle mayor comodidad, mejor casa, mejor sanidad financiera, etcétera. ¿De qué sirve todo eso si le falta la figura de un padre, la figura de una madre? Mire, yo le voy a decir una cosa y con todo respeto se lo voy a decir. Usted tiene la decisión de hacer familia, ¿no? Usted es libre, o puede o no, o puede, sí, no. Usted es libre. Pero si usted quiere tener un hijo a las edades primarias de los niños, es necesaria la figura del padre. Una mujer puede ser muy preparada, puede tener mucho éxito, pero si usted va a tenerme un hijo, deje su profesión y dedíquese en cuerpo y alma a su hijo. Eso de que me le esté cuidando la suegra, que me le esté cuidando un cuñado, que me esté cuidando mi tía, cuidado, no hay que confiar ni de la misma familia. ¿Me escucha? A los niños no hay que confiarnos ni a la misma familia. Pero es lo que pasa hoy en día. Por el afán de hacer plata, vas a hacer trabajar tú, vas a trabajar yo. ¿Y los hipotes dónde? Ahí están de casa en casa los hipotes, como que no tuvieran su casa propia. Allá van con la abuela por un lado, después con la abuela materna por un lado, por la abuela paterna por otro. Total que no tienen casa propia los hipotes. Y en la noche llegan los papás a recogerlo y a veces está dormido, ya ni siquiera lo ven, ni hablan con ellos, etc. Los hipotes crecen sin ningún tipo de calor y afecto paterno ni materno. Y ahí están las consecuencias: hijos, hermanos, siendo educados por los celulares, hijos malcriados, hijos indecorosos, hijos indecentes, en fin, carentes de valores morales. ¿Por qué razón? Porque les faltó la figura de un padre que les normara, que les ayudara en su camino.
que les indicara cuál es el camino correcto. Así que yo le voy a decir una cosa: si usted tiene hijos chiquitos y usted está trabajando, a las mujeres les digo, hermano, tiene que poner una pausa en su camino y dedicarse en los primeros años de vida a esa criatura, porque ahí es donde se forman a esos pequeños, desde pequeñitos. Ya después pues va a haber otra oportunidad, si es que la hay, porque ese es el costo de tener familia, que algunas mujeres no quieren pagar hoy en día, ¿verdad? Pero ese es el costo de tener una buena familia, hermano, sana. Que dice, bueno, el hombre está proveyendo, ¿qué voy a hacer yo? Yo tengo recursos y posibilidad de hacerme independiente y poder triunfar en una carrera, pero tengo ya un cipote de camino. Durante estos 10 años yo voy a estar con este niño, con esta niña, y no le va a faltar mi cuidado, mi atención y mi afecto. Yo sé que quizás discrepamos aquí, hermanos. Como dice, cada quien tiene sus pensamientos, su mentalidad. Pero yo hablo acorde a lo que veo y a lo que he leído en la palabra. Instruye al niño en su camino, y es un deber del padre hacia su hijo. ¿En qué momento lo va a instruir? Cuando usted está metido en su negocio, metido en su trabajo, usted va a terminar perdiendo a sus hijos al final de ese camino de codicia. Usted dice que va a tener mucho, que le va a preparar mucho, que le va a dar carrera, y se las puede dar, pero ¿a costo de qué? Que no quieran seguir a Dios. Muchachos que no tienen temor de Dios, porque nadie les sembró temor de Dios. Porque nadie va a cuidar mejor a sus hijos que el tata y la nana. ¿Me escucha? Aunque sea la abuela más grande, más bella del mundo, pero nadie va a cuidar mejor a sus hijos que su mamá o que su papá, porque a ellos les cuesta. Así que esto de la pérdida familiar para mí es como ponerle atención, y que yo debo de tener mucho cuidado y decir, Padre, ten misericordia, ayúdanos, porque no solamente estamos contemplando pérdidas materiales, sino también pérdidas familiares. Y dejemos eso, valores morales que se pierden y se destruyen. Miren que terminaron las hijas de Lot, teniendo relaciones con su padre, hermano. Mira hasta dónde llegó la decadencia moral, todo lo que tuvo que pagar, el alto costo de Lot de irse a meter con gente pagana, con gente idólatra, con gente inmoral. Terminó contaminando a su propia casa. Mire, a mí la historia de Lot a mí me conmueve, hombre, y me da lástima. Perdió posesiones, perdió mujer, y ahora para colmo es abusado por sus propias hijas. Versículo 36. Miren. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, hermano. Y esto es voluntad de Dios. No. Pero ¿cuál era la consecuencia de esto? Del camino de codicia, de estar en un lugar donde no deberíamos de estar. No vale la pena, hermano, no vale la pena. Mire todo lo que perdió Lot. Aún los valores morales se deterioraron a un punto que las mujeres ni siquiera no encontraban marido, dice, porque no salían de la cueva de rondonear por allí, pues. A mí me cuesta entender ese versículo de que como no hallaron marido, no hallaron hombre, dice. Dios guarde, ¿cómo que había sido un acatombe ahí que el mundo explotó? ¿Qué cabeza de mujeres que no pudieron ver más allá de sus narices, dijo yo, hombre. De salir de la cueva y no, hombre, me estoy quedando, hay que producir, ¿verdad? Cipotes. Ir a buscar ahí a ver qué se casa. Pero no, lo más fácil, agarraron al papá, hermano, por Dios bendito. Lo embriagaron y tuvieron relaciones con él. Hermano, ¿en qué cabe? Solamente en una mente retorcida, sucia,
conciben esas cosas? Yo no sé, yo así lo pienso. ¿Verdad que sí, amado? Que solamente una mente retorcida y sucia hace esas cosas. Pero ¿de quién fue la culpa realmente aquí? De Lot. ¿Quién le dijo a Lot que se debería de despegarse de la bendición de Abraham, irse por amor a la plata, por hacerse productivo? Mire pues ahora en lo que terminó todo. Terminó sin plata, terminó sin mujer, terminó sin yernos y para colmo, con hijos nietos. Qué raro. Sí, porque eso resultaron ser los hipótesis, hijos nietos de él. Ese es el camino de la codicia. ¿Lo quieres? Entonces está en sus manos el tomar las buenas decisiones, hombre. Está en usted, hombre. He puesto dos caminos, dice Jehová, el camino del bien y el camino del mal. Usted escoge. El Lot escogió. Abraham le dijo, sepárate. Pero ya le digo, hubiera dicho, no, tú eres la fuente de mi bendición, yo de aquí no me voy. Vamos a ver cómo hacemos, pero de aquí no me voy. Así hubiera hecho él. Él no, él se fue. Y se fue a un lugar donde él creía que iba a producir, y fue que todo lo contrario. Lo que dice el profeta: sembráis mucho y recogéis poco. Buscad mucho y halláis poco. Y lo que encerrás en tu casa, yo lo disipo en un soplo. Así fue la vida de Lot. El camino de codicia nos lleva a una pérdida irreparable. Así que hay tiempo todavía, hermano, de hacer obras dignas de arrepentimiento y volvernos por el camino correcto. Si usted me está desenfocando su vida y se está enfocando más en las cosas del mundo, tenga mucho cuidado, porque Dios lo va a asustar en un momento dado. Tenga mucho cuidado. No vaya a terminar perdiendo todo por lo cual usted se está desviviendo hoy, dice usted. Tenga mucho cuidado. Por el camino de la codicia no nos lleva a nada bueno. Nos lleva a un resultado trágico de pérdida y de desgracia y de degeneración moral y espiritual que no vale la pena. Es muy elevado el costo. Créame que prefiero estar comiendo tortillita tostada con frijolitos en casa pobre, en una champita, pero en paz y con la bendición de Jehová, que teniendo todo, pero no teniendo la bendición de Dios. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos alabanza y te damos gloria. Padre mío, yo te pido que nos ayudes. Todos estamos expuestos a caer en este error que cayó Judá y que cayó Lot. Padre eterno, ten misericordia de nosotros, porque fácilmente llenar nuestro corazón de codicia. Fácilmente podemos atender a los guiños de ojo del mundo, diciéndonos: vení para acá, que aquí está tu bendición. Vení para acá, ¿a costa de qué? De dejar la bendición espiritual. Y eso yo no quiero, Padre. El mundo me puede ofrecer muchas cosas, pero el costo es demasiado alto. Bien dijo Cristo: ¿de qué aprovecha si el hombre gana el mundo, pero termina perdiendo su alma? Yo no quiero eso, Padre eterno, ni tampoco quiero eso para la vida de mis hermanos aquí presentes. Pero esa es una decisión muy personal. Cada uno de nosotros tiene que elegir. Y si estamos transitando por el camino de codicia, es hora que nos detengamos, que nos pongamos a reflexionar, que meditemos en esta palabra, que no la desoigamos, que solamente la oigamos pero no apliquemos, que solamente nos asustemos en el momento pero seguimos en el estilo de vida de mediocridad e indiferencia espiritual. A la larga la pérdida va a ser grande, la ruina y la vergüenza va a ser grande. Y no va a haber sol que te caliente, ni gente que te consuele. Vas a hacer el hazmerreír de la gente. Líbranos de tal cosa, Padre. Pero lamentablemente a veces no queremos entender por palabra ni por experiencias ajenas. Tú nos estás diciendo cosas, estamos viendo cosas a través de otras personas, y aún así mantenemos este camino de la codicia, Padre. Y nos mantenemos necios transitando por él. Padre eterno, líbranos de tal cosa. Yo no quiero terminar mal. Yo no quiero terminar como Lot. ¿De qué me sirve, Padre mío, tener tanto y llegar a perderlo todo? Que esté consciente que como hijo tuyo
Mi economía debe regirse bajo otros principios. Yo no solamente debo de preocuparme para mí, no solamente para amontonar para mí, es necesario. Este es un principio bíblico de honrar el reino, de bendecir el reino, de darte a ti prioridad, de darte a ti lo que te corresponde, de darte a ti el prioridad de nuestra vida, hacerte no solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Padre eterno, ayúdanos, ten misericordia, porque muchos de nosotros hemos caído en ese camino, estamos transitando por ese camino, sin ponernos a pensar que nos va a llevar a la ruina, a la pérdida familiar, a la pérdida de valores morales y espirituales. No vale la pena, Señor. Por eso te pido que nos ayudes. Renunciamos ahora a ese camino de codicia. Yo quiero renunciar, Padre. Si hay en mí, oh Dios, algo de codicia, Padre, trátalo. Y ayúdeme a poder estar atento a esa situación y trabajar en ella con la ayuda de tu Espíritu Santo. Quiero ser mejor cada día, porque el que ama, dice tu palabra, no busca lo suyo. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, el amor divino es un amor que da, que no espera recibir nada a cambio, es un amor que da, no un amor condicional. De tal manera amó Dios al mundo que dio, aun siendo nosotros inmerecedores, aun siendo nosotros pecadores, Él dio sin esperar una retribución a cambio. Ese es el amor divino, ese es el camino de la bendición. Un camino que da sin esperar recibir, un camino que da desprendidamente y da lo mejor. Padre, ayúdenos, ten misericordia de nosotros, Padre. Queremos aprender por experiencias ajenas y no por experiencias propias. Ayúdenos a poder entender que separados de ti nosotros no podemos ser productivos. Podemos tener la habilidad, podemos tener los trabajos, podemos tener las oportunidades maravillosas, pero si tú no estás en ese trabajo, si tú no estás en esas oportunidades, no va a haber productividad, no va a haber producción, no va a haber bendición. Padre eterno, que lo logremos comprender, Señor, que eres tú la fuente de la productividad. Eres tú que nos hace productivos. Eres tú que nos hace personas con mucho fruto, que nos hace crecer, que nos hace producir. No depende de mí, eres tú, Señor. Y mi trabajo está siempre cerca de la fuente de la bendición, cosa que no hizo Lot y que lo pago con creces, Padre. Lot jamás se levantó después de allí, Padre. Y esa descendencia terminó siendo los enemigos acérrimos de Israel. Oh Padre eterno, ten misericordia de nosotros y ayúdenos a comprender, Padre, que podamos ser personas más desprendidas con las cosas materiales, que no encerremos en nuestras casas y acumulemos y acumulemos y acumulemos, creyendo que con eso garantizamos estabilidad y seguridad, cuando vemos que en el mundo, así como da chiquita, que no hay nada seguro en el mundo. Hoy tenemos, mañana podemos perderlo todo. Pero cuando nuestras riquezas están en las manos tuyas, Señor, ahí hay garantía de protección, ahí hay garantía de seguridad. Allí tú dices que vas a reprender al devorador, ahí vas a reprender a todo aquello que quiera venir a querer destruir, robar y matar, Padre. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, como bien dice tu palabra, hay quienes que reparten y les añadido más. Hay quienes que reparten y les ha añadido más. Esa es la fuente, esa es la bendición de Dios. Que podamos reconocer ese principio divino. Tú eres el que nos hace productivos. Y aunque el mundo nos venda la idea que si damos nos empobrecemos, en el reino es diferente. Es cuando damos que nos bendecimos nosotros, hermanos. Que tú nos bendices, que tú nos prosperas, que tú nos encaminas por el camino de la bendición. Hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Señor, ahí lo vemos en el caso de Judá, lo vemos en el caso de lo que más necesitamos, Señor, para comprender esta verdad.
Por favor, Padre mío, que podamos atender a tu voz, que podamos mejorar nuestro caminar y hacer de ti una prioridad en nuestra vida, y que cambiemos el rumbo por donde vamos. Si vamos por el mal camino, ayúdenos, Señor, a volver por el camino correcto. No queremos caminar por este camino de codicia, queremos caminar por un camino de bendición. Pero para eso hay que saber darte a ti, oh Señor, priorizarte a ti, ver por tu reino, hacer tesoros en el cielo, priorizar tu reino, buscarte a ti en primer lugar, y lo demás vendrá añadido. Lo demás vendrá como una añadidura. No será un fin mío, será una añadidura del cielo. Padre eterno, yo bendigo a este pueblo, pero hay cosas que yo no puedo hacer por ellos. Yo puedo desatar una bendición aquí, pero esa bendición queda privada sin poder alguno si ellos no actúan, si ellos no hacen su trabajo. Padre de la gloria, puedo yo venir aquí, exhortarlo a través de su palabra, pero eso ahí queda si no actúan. Yo te pido, Señor, que dejemos de ser oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Estamos en tiempos críticos, estamos en tiempos difíciles, lo sabemos perfectamente. Que la economía del mundo, así como sube, así baja, es inestable. Por lo tanto, debemos de buscar a aquel que tiene la seguridad, aquel que nos puede dar seguridad y cuidado de lo que tenemos. Y eso eres tú, Señor. Que no nos apartemos de tu sombra, que no nos apartemos de ti. Padre de la gloria, yo te pido que bendigas a este pueblo y que le ayudes, pero que también nos acerquen a ti, Padre. Que ellos se comprometan contigo, no solamente con un servicio, Padre, que cualquiera lo puede hacer con habilidad, sino con un compromiso y determinación de ser fieles a ti, Padre mío. Allí en intimidad, a solas, allí en su familia y con sus amigos, en los lugares donde van. Oh Padre eterno, ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos, escogidos, que demos frutos dignos de arrepentimiento. Señor de la gloria, en el nombre de Jesús yo te lo pido en esta hora. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Oh Señor, yo sé que tú quieres bendecir a esta iglesia, y tú lo has demostrado, Padre. Tú nos los estás demostrando, Padre Santo, que tú quieres bendecir a esta congregación. Y yo, sin temor a equivocarme, yo sé de dónde proviene esa bendición, porque sé que hay hombres y mujeres, Señor, que te están sirviendo con pasión, con temor. Sé que hay hombres y mujeres que están haciendo lo mejor, Padre de la gloria, posible, que te sirven con mucha devoción, Padre. Y esta es la forma como tú respondes, Señor, bendiciéndonos aún en lo material, Señor de la gloria. Yo estoy muy consciente de esto, Padre. Y por eso te pido por ese remanente que no desmaye, que se mantenga firme, que se mantenga fiel, que aunque otros no quieran, pues que ellos sí, Padre de la gloria, que naden contra esta corriente que es dura, que es hostil, pero que al final del día valdrá la pena, porque el cielo nos platica. Porque un reino que es inconmovible, inconmovible nos espera al final de este camino. Señor de la gloria, queremos ser parte de ese reino. Así que ayúdenos a transitar por este camino que, aunque estrecho y difícil y doloroso, pero al final es un final de vida, de victoria y de grande bendición, Padre. Y por ese camino queremos caminar. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por este privilegio que tú nos has dado, de habernos reunido, de habernos expuesto a tu palabra. Hoy queda en nosotros la responsabilidad de atender prontamente a tu voz. Que así sea. Que así sea. Que así sea, Padre. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.